Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Araceli y sean todos bienvenidos a mi jardín. El día de hoy les quiero compartir algunos consejos o tips para evitar que nuestras suculentas se pudran. Como siempre les he dicho, yo no soy experta en esto, pero estas son cosas que yo he puesto en práctica acá en mi jardín y conforme el tiempo pues me he dado cuenta de qué es lo que puedo hacer para evitar perder plantas, más que todo en esta temporada de lluvias que acá en Guatemala tenemos como un mes de haber empezado. Y bueno, también podemos evitar hongos y plagas, así como la cochinilla y el pulgón, que atacan mucho en temporadas donde hay bastante humedad en el ambiente. Y bueno, espero que se puedan quedar con nosotros hasta el final del video. Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre las macetas. Les quiero mostrar las macetas que yo tengo acá en mi jardín. Son macetas que son poco profundas pero algo anchas. Y esto lo hago para que el sustrato no retenga mucha humedad y drene con mayor facilidad y en menos tiempo. Si pueden observar, la mayoría de macetas que yo tengo aquí son de ese estilo. Y bueno, las únicas plantas que yo pongo en macetas profundas son los calanchoes porque tienen bastante raíz, pero la mayoría de mis suculentas las tengo en este tipo de maceta. Y bueno, esto lo hago porque anteriormente yo, cuando mis plantas crecían bastante, yo las ponía en macetas profundas y bueno, perdí varias por pudrición. Entonces ahora pues solo tengo de este tipo de maceta y solo algunas pocas zonas que tengo en macetas grandes y me ha dado muy buen resultado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los estantes donde colocamos nuestras suculentas. Y bueno, yo en lo personal les recomiendo que usen estanterías donde pongan sus suculentas así como están acá, como en gradas, y no esos estantes donde quedan unas plantas encima de las otras, porque la verdad las que están abajo pues reciben mucha sombra y no logran recibir no solo el sol o la claridad, sino también no circula mucho aire por estas plantas que quedan abajo. Y bueno, esto lo que hace es que tengan un ambiente para que puedan proliferar los hongos y las cochinillas y el pulgón, todas estas animalitos que crecen en la humedad. Si ustedes se dan cuenta, acá yo no tengo pared, yo tengo una malla, entonces acá pues circula bastante aire entre mis macetas, pero pues la mayoría de personas tienen obviamente sus estantes pegados a una pared, y ya sea que sea de estos de gradas o si tienes de los otros que quedan unas macetas encima de otras, pues lo recomendable o lo que yo te recomendaría personalmente es de que no pegues los estantes totalmente a la pared para que pueda circular aire por la parte de atrás de tus macetas. O si definitivamente no los puedes poner de otra manera, hagamos de cuenta que esta es la pared, entonces no peguemos nuestras macetitas directamente a la pared así de esta manera, porque entonces ahí lo que hacemos es de que no circule el aire, como ya les dije. Las podemos poner algo separadas para que por esta parte de atrás pues circule el aire por todas estas plantas, para evitar así que se ponga muy húmedo el ambiente acá adentro, o que proliferen, como ya les dije, el hongo y la cochinilla o el pulgón, que le gusta mucho el ambiente húmedo. Entonces de esta manera nosotros vamos a poder evitar esta situación, más que todo en los estantes donde las plantas quedan unas encima de otras. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los trasplantes. Creo que lo ideal es trasplantar nuestras suculentas en sustrato seco. Creo que eso ya muchos lo han visto en varios videos. Y bueno, esto sucede porque si nosotros lo ponemos en sustrato húmedo y tal vez de alguna u otra manera hemos lastimado nuestra planta, ya sea del tronco o de las raíces, podemos hacer que se pudra nuestra suculenta si el sustrato no está seco. Y bueno, si estamos en temporada de lluvias como acá, pues lo mejor creo que es no hacerlo y esperar hasta que venga una temporada mejor, o hacerlo antes de que venga la temporada lluviosa para evitar que nuestras suculentas se pudran. Bueno, ahora les quiero mostrar qué es lo que yo hago para que mis plantas no reciban más agua de la necesaria. Acá yo tengo unos nylon, como ustedes pueden ver, los tengo acá arriba de este estante. Y bueno, esto lo que hago es que
cuando ya mis plantas han recibido más de una semana de agua de lluvia. Entonces yo ya las cubro con este nylon y así evito que ellas sigan recibiendo agua. Yo acá en mi casa pues no tengo un espacio todavía donde pueda poner un invernadero o pueda poner un techito para tener mis plantas. Espero tenerlo en un futuro, pero por el momento no lo tengo y creo que muchas de nosotras no lo tenemos tampoco. Entonces yo lo que hago es poner este nylon cada vez que llueve. Si ustedes se dan cuenta, el sustrato de mis plantas está bastante seco porque ya llevo varios días tapándola, y cuando ya sale el sol pues yo se los quito y dejo que tomen bastante solecito, y cuando yo veo que ya va a llover yo se los vuelvo a poner y durante la noche se los dejo puesto por si llueve en la noche. Esto lo hago porque así mis plantas pues ya no reciben más agua de lo normal. Yo dejo que reciban una semana seguida de agua de lluvia y de ahí pues ya las voy tapando hasta que el sustrato se seca por completo. Y bueno, pues así he evitado que mis plantitas se pudran también y a la vez que reciban agua de lluvia, que es muy beneficiosa. Bueno, ahora les quiero hablar sobre cambiar de posición nuestras suculentas. Les quiero contar que yo acá tenía suculentas que necesitaban muchas horas de sol porque en cierta época del año acá pega mucho sol. Pero bueno, en esta temporada, si ustedes se dan cuenta, acá está bastante sombreado. Entonces yo lo que hice fue cambiar mis plantas y acá puse plantitas que no necesitan mucho sol para estar bien. Y bueno, estas las tengo acá y las voy a tener acá durante toda esta temporada. Y las plantas que estaban aquí las cambié hacia otra posición donde reciben más sol durante el día. Y bueno, de esta manera nosotros podemos evitar pues que nuestras plantas sufran con la falta de sol. Y tenemos que estar muy atentos ante esta situación. Les voy a mostrar estas plantas que estaban acá, vean cómo reciben el sol aquí, y todas estas eran las que yo tenía en este otro estante de este lado, y entonces acá obviamente no estarían nada bien. Y yo sé que a veces es muy complicado estar cambiando de lugar nuestras plantas, pero la verdad es muy necesario para que nuestras plantas no sufran por exceso de humedad. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros detectar a tiempo que nuestra suculenta se está empezando a pudrir? Vean, esto es muy fácil de detectar en cierto sentido. Nosotros tenemos que revisar nuestras suculentas constantemente y bueno, lo que nosotros vamos a notar cuando sufren de exceso de agua es que nosotros al revisar nuestras plantas podemos notar un color diferente en sus hojas, o cuando nosotros la tocamos las hojitas se caen con mucha facilidad, o incluso ni siquiera al tocarlas. Muchas veces nosotros ya cuando vamos a revisar nuestras plantas las hojitas ya las tienen tiradas, entonces eso significa que nuestra planta tiene exceso de humedad. Podemos tocar una y si esta hojita se cae pues seguimos tocándola de a los lados para ver si también ellas se caen, y esto sí definitivamente es una señal clara de que nuestra suculenta se está empezando a pudrir. Entonces lo que debemos hacer en este momento es sacar la planta del sustrato porque hay de tener mucha humedad en el sustrato, y dejarla así sin sustrato o ponerlo en sustrato seco para evitar que se siga pudriendo nuestra planta y ya sea un daño irreversible en ella. Y también pues debemos revisar el tronquito que no cambie de color o se esté poniendo negrito, porque de esta manera pues también empieza la pudrición en nuestras plantas. Y acá lo que nos quedaría hacer es decapitarlas y volverlas a enraizar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el sustrato. Creo que el sustrato para suculentas, como ya les he dicho antes, no hay algo generalizado que podamos usar, todo depende de nuestro clima.
pero creo que lo mínimo que podemos usar de material mineral en un sustrato para suculentas es el 30%. Yo eso es lo que utilizo, uso un sustrato bastante orgánico para mis plantas, pero tú puedes usar el 50%, el 75%, lo que te funcione en tu clima. Lo importante es que tenga material mineral que sea drenante para tus plantas, ya que pues todos sabemos de que nuestras suculentas no toleran el exceso de humedad. ¿Y cómo podemos ver que nuestra planta tiene un sustrato que no es adecuado para ellas? Bueno, es que nuestras suculentas empiezan a poner sus hojas aguaditas o que se empiezan a poner como transparentosas. Esto quiere decir que su sustrato no está drenando bien y está acumulando mucha humedad en las raíces. Y bueno, también otra forma es que cuando nosotros reguemos o cuando llueva, el agua se quede encharcada en las macetas. Eso no debe pasar. Nosotros tenemos que regar y de inmediato el agua tiene que salir por debajo de nuestra maceta. Ese es un sustrato ideal para suculentas. Y bueno, tenemos que tener en cuenta pues que las suculentas no se cuidan como las demás plantas, entonces tiene que tener este sustrato drenante para que se mantengan bien, porque recuerden que rescatar una suculenta en proceso de pudrición es bastante difícil. No es imposible porque en algunas ocasiones las podemos rescatar, pero realmente es bastante difícil. Es un poco más fácil rescatar una planta que está deshidratada a una que ya está en proceso de pudrición. Y bueno, otra manera muy buena también para poder evitar que nuestras suculentas se pudran, más que todo cuando son pequeñas, es poner varias suculentas en una misma maceta. Esto les ayuda no solo a crecer, sino también a absorber el agua de la maceta entre todas, y esto evita que pues nuestras plantas se pudran con mayor facilidad. Y bueno, les quiero mostrar esta que tengo acá. Yo tengo esta suculenta grande en medio y todas las pequeñitas están alrededor de ella. Y bueno, ya cuando ya estén más grandes, pues yo ya las saco de acá para ponerlas en macetas individuales. Pero bueno, mientras tanto están aquí. Y bueno, yo siento que se desarrollan mejor cuando están varias suculentitas en una misma maceta y realmente no se pudre ninguna. Todas están acá sanas y como ven han recibido bastante agüita de lluvia, pero todas están muy bien. Bueno, espero que les haya gustado este video y como siempre, antes de despedirnos, los invito a que se suscriban a nuestro canal y a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Chao. No te vayas, aquí hay más videos que te pueden gustar.